Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. Valeria, que es la hija de Andreu, me preguntaba si no me daba vergüenza subir aquí. Y un poco sí que me da. Pero bueno, a base de ir subiendo se va pasando, Valeria, no te preocupes. Bueno, es una alegría poder estar en esta mañana con la idea de poder compartir acerca de Dios. Hoy empezamos una serie, la serie que se titula Conociendo a Dios. En las hojitas creo que lo habéis podido ver. Y la idea es poder conocer un poquito más a Dios, pues adentrándonos en algunos de sus atributos, en su amor, en su justicia, en su soberanía. Durante estas semanas hablaremos de algunos de sus atributos. Y hoy me gustaría compartir con vosotros acerca del amor de Dios y hacerlo desde el prisma de Dios como Padre. No sé, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Quiénes de los que estáis aquí no sois padres o madres? Levantad la mano. Bueno, yo creo que gana por el otro lado los que somos padres o madres. No sé cómo te consideras, qué puntuación te das a ti mismo o a ti misma como padre o madre. A lo mejor podemos pensar que somos buenos padres, pero la Biblia dice lo contrario. Dice que somos malos por naturaleza. Mateo 7:11 dice que aún siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Es decir, que aún teniendo ese corazón de maldad, somos capaces de dar cosas buenas, las cosas que necesitan a nuestros hijos. Y es que tenemos la capacidad de amar a nuestros hijos, pero no lo podemos hacer de la misma manera en que Dios nos ama a nosotros, porque nuestro amor no es como el amor de Dios. Y hoy me gustaría invitaros a que pudiéramos meditar en esta clase de amor leyendo una parábola que los que tenemos cultura evangélica conocemos bien, que es la parábola del hijo pródigo. Es una parábola, una parábola es una historia que intenta con aspectos cotidianos transmitir un mensaje de forma fácil. Es lo que usaba Jesús para explicar cosas concretas a las personas en las que vivían en aquella época. Y esta parábola realmente no me gusta mucho el título que se le ha puesto, sabemos que ese título no es inspirado. Y hay otras Biblias que, en la mía pone la parábola del hijo pródigo, pero hay otras que hablan de la parábola del hijo perdido, incluso yo me atrevería a decir la parábola de los dos hijos perdidos. Así que podéis ir buscando el texto, está en Lucas 15, versículos del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Y el contexto más o menos es conocido, es habitual. Jesús era muy popular, había empezado a explicar el mensaje del Evangelio, se generaba mucha atención, había mucha gente que le seguía, personas que iban a escuchar ese mensaje, y siempre estaba el grupito de los fariseos, esta élite religiosa, ¿no?, que querían siempre pillarle para ver si decía algo que contradecía lo que ellos querían para poderle acusar de blasfemo y así poder matarle. Estos fariseos dividían a los hombres en dos clases, los impuros o pecadores y los justos, y sabéis en qué clase estaban ellos, ¿no? Ellos estaban en el bando de los justos, porque creían que lo eran por méritos propios. Así que quieren acabar con Jesús. Su obsesión era encontrar, como decía, esta grieta para poder acusarle de blasfemia, porque ellos, estos fariseos, no creían que Jesús era el Mesías esperado por los judíos. Además, Jesús rompía esquemas. Él se relacionaba con lo más vil de la sociedad, ¿no?, con personas marginadas, con todos aquellos que esta élite religiosa rechazaban, los que ellos denominaban como los malditos de Dios, aquellos que no podían estar en el reino de Dios. Esto es lo que pensaban estos fariseos. No sé si sabéis qué mote o apodo le habían puesto a Jesús, ¿os acordáis? Le llamaban él amigo de los pecadores, ¿no?, porque él se relacionaba con este tipo de personas. En el capítulo 15, versículos del 1 al 3, simplemente para que podamos situarnos, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces él les refirió esta parábola, diciendo... Entonces Jesús explica tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y después la del hijo perdido. Y lo que quería expresar Jesús un poco era el gozo que había en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y esta parábola fue una respuesta a la queja de los fariseos, porque Jesús se relacionaba con los pecadores. Así que vamos a leer el texto, son unos cuantos versículos, pero es un texto fácil de leer. Lucas 15, del 11 al 32. Dice el versículo 11: «Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda o de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, su herencia, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa y oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él le dijo: Mira, por tantos años te he servido, padre, y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Una historia que conocemos, pero es brutal. Es decir, a medida que la vuelves a leer, descubres aspectos que quizás habían pasado por alto en otras ocasiones y ves la clase de amor con el que este padre ama a sus hijos. Si veis en los resúmenes, he puesto 4 puntos, he intentado distribuir esta historia con esos 4 puntos, con la idea de explicar lo perdidos que estaban cada uno de los hijos y la manera de reaccionar con el padre, la manera de reaccionar del padre con cada uno de ellos. Y es posible que haya diferentes maneras de estructurarlo, pero esta es la que quería compartir con vosotros. Una evidencia clara de que este hijo estaba perdido, como veis en las notas, el primer punto es perdido lejos de su padre, y una evidencia clara de que este hijo estaba perdido incluso antes de salir de casa es que le pidió a su padre la herencia que le correspondía antes de que incluso su padre hubiera muerto. Eso era un insulto tan grande en aquella época que implicaba decirle a su padre: no me importa si estás vivo o muerto, solo quiero que me des lo que me corresponde como hijo. Esta petición equivale a desearle la muerte al padre. ¿Qué hijo que no está perdido hace una petición así a su padre? En aquella cultura, ante un insulto tan grande, lo normal es que el padre hubiera castigado o humillado públicamente al hijo, incluso haberlo desheredado, pero no hizo eso, sino lo que hizo fue satisfacer el deseo de su hijo y repartió los bienes, dice el versículo. El versículo 13 sigue diciendo: no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando él recibió la herencia, seguramente no sería dinero, serían bienes, sería ganado, no sé exactamente cómo sería, y juntó todo lo que su padre le dio, cogió todo el dinero que pudo y se marchó lejos. 2 aspectos para destacar de forma breve. El primero es que después de juntar todo esto, no lo malgastó cerca de casa, no lo malgastó con los amigos, no lo malgastó en el barrio, sino que se marchó lejos, a un país lejano, a un lugar donde nadie le conoce, para poder malgastar de una manera perdidamente, dice, todo lo que él había recibido. Sigue diciendo, ¿no? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente, desperdició y perdidamente. 2 palabras que describen el corazón de este hombre. Palabras que aluden a una idea o a la idea de un estilo de vida de vicio y perversión. El versículo 14 sigue diciendo: cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad.
y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Había malgastado todo lo que tenía. En aquella época había llegado una hambruna, no podía comer, empezó a buscar trabajo, le dieron trabajo cuidando cerdos. Seguramente no cobraría, ni siquiera le daban de comer. Y él lo único que pensaba era en alimentarse de las algarrobas de los cerdos, comida que para un judío, bueno, no comida, sino el animal en sí, para un judío era despreciable. Y estoy convencido de que no se alimentaba de esas algarrobas porque no pueden tener consumo humano, es un alimento que nosotros no podemos comer. Así que os imagináis cómo se sentía este hombre al ver en el estado en el que estaba, al ver en lo que se había convertido un judío apacentando cerdos y deseando comer su alimento. No sé, Andreu, tú no conoces mucho la cultura judía, pero el cerdo era un animal para ellos despreciable. Y para que entiendas cómo se podía sentir este hombre al relacionarse con este animal, piensa que se sentía mucho peor de lo que tú te puedas sentir llevando una camiseta del Barça y paseándote por el campo del Español. Porque antes se ha hablado de que aquí hay merengues y culés, pero él es españolista. Así que te puedes imaginar la vergüenza y la humillación que podía tener este hombre al relacionarse con este tipo de animal. Y es entonces cuando algo pasa, y dice el versículo 17, que volvió en sí, es decir, que volvió a recuperar la conciencia y pudo darse cuenta de que su pecado le había llevado a una situación extrema. Empieza a analizar cómo estaría en la casa de su padre y lo empieza a comparar en la situación en la que él se encuentra. Y dice el versículo 18, me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Hay algo que le mueve a decidir volver con su padre y es posible que haya interés detrás de esa decisión, pero desde mi punto de vista también hay un arrepentimiento genuino. Pensó: yo era un hijo y ahora quiero ser un siervo. Este es el corazón de una persona arrepentida. Y es entonces cuando hace algo realmente difícil, que es pasar del pensamiento a la acción. Y dice el texto que se levantó y fue hacia su padre. Él se levantó, no solamente lo pensó, sino que se levantó y fue hacia su padre, volvió hacia su casa. Seguramente con vergüenza, dolor y temor, pensando en toda esa humillación que iba a recibir, toda esa degradación a la que iba a estar sometido. Lo que no sabía era que su padre iba a reaccionar de una manera muy diferente a la que él pensaba. El segundo punto tiene que ver con la reacción del padre. Un amor que sale a su encuentro, es como he titulado este punto. Dice el versículo 20, la segunda parte. Su padre lo vio, cuando estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Su padre lo vio cuando estaba lejos y yo me imagino a este padre esperando a su hijo, a lo mejor mirando por la ventana o sentado a las puertas de su casa, y al verlo a lo lejos a lo mejor intuyó que era su hijo y lo que hizo fue salir corriendo sin reproches, sin ningún tipo de maldad, solamente con el deseo de besarle y abrazarle. Este hijo menor quiso explicar a su padre lo avergonzado que se encontraba, pero el padre no le permitió que acabara la frase. Si recordáis la estructura que él tenía en su mente de lo que le iba a decir a su padre, era: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Entonces en el versículo 21, después de que el padre lo abrazara y lo besara, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y no pudo acabar la frase, el padre lo interrumpió y es cuando decide celebrar una fiesta. Sabía que su hijo estaba arrepentido y era el momento de celebrar que había regresado. Algo que puede pasar un poco inadvertido es que corrió. Nosotros aquí corremos y no pasa nada, pero en aquella época correr era algo no demasiado bien visto. En Oriente Próximo, un hombre mayor camina lentamente y con dignidad, guardando las formas. Caminar de una forma tranquila era una manera de demostrar honor.
Y ese hombre lo que hizo fue, seguramente se levantó, sabéis que iban con túnicas, un poco la túnica, viéndosele los tobillos, la parte de las rodillas, incluso algo degradante para aquella cultura. Pero él no tuvo miedo en mostrar o en humillarse para que su hijo no se humillara. Renunció a todo ese honor y cargó con la humillación de su hijo. El padre toma para sí la vergüenza que debía caer sobre su hijo. Y no solo corre, sino que vuelve a hacer algo inesperado. Versículo 22. El padre dice a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestido, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Le da a su hijo el mejor vestido, la mejor ropa, le pone un anillo en su mano, le da también el calzado y decide hacer una fiesta para celebrar que él ha regresado. Y leyendo acerca de esta escena, un predicador decía que el padre le devuelve al hijo todo lo que él había perdido. El vestido o la ropa le devuelve la dignidad, el anillo le devuelve la autoridad, las sandalias le devuelven la libertad y la fiesta le devuelve la alegría. El hijo lo había perdido todo, pero vuelve a recuperarlo gracias al amor inmerecido de su padre. Un padre que no tuvo en cuenta la manera en que su hijo había desperdiciado los bienes de la familia, incluso hasta su propia vida, sino que lo que deseaba era expresar gozo al ver que su hijo estaba arrepentido y había vuelto a casa. Y acaba el versículo 24 diciendo: y comenzaron a regocijarse. Y en algunos predicadores y en algunos libros, cuando se habla de esta historia, se frena aquí, se para aquí, ¿no? No continúan explicando la historia. Yo creo que no es malo en sí, porque esta historia ya nos muestra cuál era el propósito de Jesús, ¿no? Lo que Jesús quería mostrar a los fariseos, pero considero que también es importante tener en cuenta la actitud del hijo mayor, porque puede enseñarnos algo muy necesario para nuestras vidas. El tercer punto habla de una situación del hermano mayor y la he titulado como perdido cerca de su padre. Esta no era una fiesta normal, porque había un becerro engordado que lo matan, lo sacrifican, y la carne no era un alimento común, es decir, era un alimento que se guardaba específicamente o expresamente para fiestas concretas, ¿no? Para momentos de celebración, donde muchas veces se invitaba incluso a todo el pueblo estaba allí disfrutando de esa fiesta. Y en ese contexto de música llega el hermano mayor, ¿verdad? Y ve allí el festival, la gente cantando, bailando, la música. Y no sé, yo si hubiera sido el hijo mayor hubiera pensado: madre mía, mi padre me ha organizado una fiesta por lo obediente y servicial que he sido durante toda mi vida. Y esperando quizá una respuesta que pueda cubrir esas expectativas, le pregunta a uno de los sirvientes: oye, ¿para quién es esta fiesta? ¿Qué se está celebrando? Entonces le dice, versículo 27, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Es decir, no es una fiesta para mí y encima es una fiesta para mi hermano, ese que te ha insultado, te ha abandonado, ha desperdiciado su vida y tus bienes perdidamente. Menudo disgusto se tuvo que llevar el hermano mayor, ¿verdad? Uno de los sueños que yo tenía cuando era joven, aunque parezca joven no lo soy, cuando era joven, era tirarme en paracaídas. ¿Hay alguno que también le hubiera molado hacer esto? Muy bien, Lidia. Madre mía. Pues nada, ya sabéis, tenemos el reto. ¿Lo habéis hecho o no? ¿No? Muy bien. Este era uno de los deseos que yo tenía cuando era joven, cuando era valiente, ¿verdad? Cuando no hacía una voltereta y me mareaba, porque ahora hago una voltereta y me mareo en el sofá de casa, ¿no? Supongo que es la edad. Y recuerdo que había llegado el momento para intentar presionar y ver si había la posibilidad de realizar ese salto. Cuando llegó el momento de mi despedida de soltero. Y normalmente en las iglesias evangélicas, Andreu, yo no sé si has estado en alguna despedida de soltero de iglesias evangélicas, pero normalmente lo que hemos hecho nosotros culturalmente es pasar todo un día con amigos juntos haciendo actividades y acabarlo cenando juntos, ¿no? Es un día de gozo, de alegría, de juegos y diversión. Y entonces dentro de la lista que yo le pasé a mi hermano Natán para que me organizara la despedida, uno de los puntos era salto en paracaídas. Entonces yo tenía esa esperanza de que en algún momento mi hermano se lo iba a currar, mis colegas también se iban a animar y me iban a invitar para poder
realizar uno de mis sueños más deseados. Así que había pasado la mañana, estuvimos haciendo pinball, fuimos a la playa, estuve vendiendo cosas de 5 años atrás, me hicieron allí pruebas, bromas. Iba pasando las horas y yo estaba un poco decepcionado, ¿no? Porque pensé, si hay que ir hasta Empuria Brava o no sé dónde a saltar y estamos aquí en La Pineda, no sé a qué hora vamos a llegar. Así que me subí en el coche un poco así decepcionado y de repente estábamos todos ahí en silencio y oigo en el delante que dice, venga, vamos, que el avión está esperando. ¿Habéis entendido? Vamos, que el avión está esperando. Entonces hago así, por dentro, y dice así, toma, vamos. Se me ponía aquí y yo allí guardando la compostura, diciendo, bueno, está todo muy bien y tal, y diciendo por dentro, vamos. Y digo, a ver, no sé si me voy a atrever, no sé qué, no, pero tus colegas te lo han pagado, tú tranquilo, venga, tira, pa'lante, sin problema, ¿no? Sin miedo. Así que vamos al sitio, llegamos y veo que había una avioneta amarilla. Yo no sé si esto lo he explicado a mis colegas, pero ahora es el momento, no pasa nada. Veo que había una avioneta amarilla y digo, ¡ay, me parece pequeña! Me parece pequeña. Y entonces voy a mi hermano y me dice, hermano, ¿qué? ¿Te mola o qué? Digo, tío, no sé si al final me voy a atrever a saltar en paracaídas. Y hace así mi hermano y dice, no, si es un ultraligero. Digo, ¿cómo? No vamos a tirar en paracaídas. Dice, no, si esto es solo para que planee y veas un poco la playa. Digo, pero qué chusco es esto. Digo, al menos hará loopings, ¿no? Me dice, no, tampoco hace loopings. Digo, madre mía. Yo tenía una expectativa y la verdad que el disgusto que me llevé fue grande. Pues me imagino al hermano mayor, ¿no? Con esa expectativa de pensar de que la fiesta era para él y que resultó que era para su hermano. Es posible que sintiera algo parecido. No solo la fiesta no era para él, sino que era para aquel que había insultado a su padre, para aquel que había humillado a la familia. Menuda injusticia. Versículo 28, seguimos. Dice, entonces, él se enojó, se enfadó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, mataste para él el becerro engordado. En ese momento salió el padre a buscarle, ¿verdad? Es algo que veremos en el siguiente punto, para rogarle que entrara y participara de la fiesta. Y él no solo le insultó rechazando la invitación de entrar con él, sino que lo hizo también hablándole sin respeto y haciéndolo además en público. Normalmente la manera que tenía un hijo de dirigirse a su padre era padre o querido padre o papá, no, pero era un aspecto cariñoso y respetuoso. Pues él se dirigió a él, al menos en mi versión pone mira, ¿no? Como diciendo, mira tú, una falta de respeto muy grande en aquella cultura. Y no solo se ceba con el padre, también lo hace con su hermano, porque ni siquiera lo trata como su hermano, le dice, este hijo tuyo, ¿no? Una actitud, una expresión de desprecio profundo hacia su hermano. Una reacción de un hombre perdido. Este hijo estuvo siempre cerca de su padre, en la casa de su padre. Quizás fue obediente y trabajador, pero no supo disfrutar del gozo de tenerlo cerca. Y ante la actitud de este hijo mayor, ¿cómo reacciona el padre? Lo hace de la misma manera que con el hijo menor. Titulo el cuarto punto igual que el segundo porque hace exactamente lo mismo que con su hijo menor, un amor que sale a su encuentro. Y el padre decide dejar la celebración, aunque sea el anfitrión de la fiesta, para ir a buscar a su otro hijo. Toma esa iniciativa, porque para él era igual de importante que su hermano. Y después de escuchar el desprecio e insultos de su hijo mayor, parece estar diciéndole, hijo mío, ni lo que pienses de mí, ni siquiera tus desprecios podrán cambiar el amor que siento por ti. No voy a repudiar a tu hermano, pero tampoco te voy a repudiar a ti. Quiero que estés en la fiesta. Y entiendo que de alguna manera el padre le estaba diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La decisión es tuya. Y acaba la historia, versículo 31, diciendo el padre, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos
Porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y no sabemos qué hizo este hermano mayor, si al final entró o no a la fiesta. Eso es algo que habrá que preguntarle a Jesús. Y así termina esta historia. Una parábola que está explicando Jesús a los fariseos, de la que podemos extraer varias enseñanzas. Pero pretende poner el énfasis no tanto en la actitud de los hijos o en la manera de comportarse de los hijos, en lo malos que son los hijos, sino en la actitud llena de amor de su padre. Y yo resumiría esta historia con una frase. Sabéis que siempre intento hacerlo, así que esta es la frase que os lanzo. Ni tus peores actos, ni tus mayores ofensas impedirán que el amor de Dios salga a tu encuentro. Vuelve en ti y disfruta de ese amor. Ni tus peores actos, ni tus mayores ofensas impedirán que el amor de Dios salga a tu encuentro. Vuelve en ti y disfruta de ese amor. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nada de lo que podamos hacer impedirá que Dios venga a nuestro encuentro. Ya lo hizo una vez y va a seguir haciéndolo, porque Él nos ama. Pero solo un corazón arrepentido podrá disfrutar de ese amor recibido. Los dos hijos fueron tratados de la misma manera, pero solo el que reconoció que realmente estaba perdido, solo el que reconoció que necesitaba a su padre, pudo disfrutar de la gran fiesta que se organizó. Jesús quiso recordar a los fariseos y escribas, como dice en Lucas 15:7, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y Spurgeon no resume esta historia con una frase, lo hace con un párrafo un poquito más largo y me gustaría también leer lo que él dice de esta historia. La verdad aquí enseñada es esta, que la misericordia extiende su mano a la miseria, que la gracia recibe a todo tipo de hombres como pecadores, que aquellos que se creen justos no son los objetos de compasión divina, pero los injustos, los culpables y los inmerecedores son los sujetos apropiados para la misericordia infinita de Dios. Dicho sencillamente, dice él, la salvación no es por ningún mérito, sino por gracia. En esta historia seguro que podemos identificarnos con algunos de los personajes y lo más probable o lo más habitual es que podamos hacerlo con alguno de los hijos, ya que el padre representa a Dios siempre dispuesto y gustoso para perdonar, algo que no es tan innato en nosotros, ¿verdad? La pregunta es, ¿con qué hijo te identificas? ¿Con qué hijo te identificas? Esta es una historia que conozco bien, porque la he trabajado bastantes veces. Y como decía al principio, es una historia que a medida que la vas leyendo y releyendo vas descubriendo cosas, ¿no? Es increíble. Hay muchos detalles en los que no podemos entrar porque estaríamos horas aquí compartiendo. La verdad que es muy, muy bonita y es brutal. Así que es una historia que a mí me gusta recordar. Además es un tema que tratamos en el libro del discipulado y es algo que hemos ido haciendo a medida que vamos avanzando. Y lo que me ha pasado esta semana estudiándola es que me he quedado un poco sorprendido. Y es que al ver al hijo obediente, pero hipócrita, ese hijo mayor, me he sentido identificado con él. Y este es el que representa a los fariseos, básicamente, este hijo mayor. Es cierto que en una ocasión yo fui el hijo menor, abandoné la casa de mi padre, le di la espalda a Dios, malgasté todas sus bendiciones, todos los dones que Él me dio, me arrastré con la piara de cerdos, me arrastré en el corral de cerdos, estuve a punto de comer algarrobas, también como ellos, y en un momento volví en mí, me levanté y di la vuelta en dirección a mi padre. Y fue en ese momento cuando Dios salió a mi encuentro, me rescató y me restauró. Lo que no imaginaba es que ahora me había convertido en el hijo mayor. Un hijo
que vivía en la casa de su padre. Obediente y servicial, pero alejado de su presencia. Y no sé cuál es tu situación hoy. No sé si estás cerca o lejos de Dios. Pero independientemente de dónde te encuentres, necesitas reencontrarte con Dios. Ni tus peores actos, ni tus mayores ofensas impedirán que el amor de Dios salga a tu encuentro. Vuelve en ti y disfruta de ese amor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos poner en práctica lo que hemos visto en esta historia? Te propongo algunas ideas. La primera es que si estás lejos de casa, le has dado la espalda a Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es un aspecto importante en esta historia, arrepiéntete. Levántate de nuevo y vuelve de regreso, porque tu Padre ya ha salido a tu encuentro. El segundo es que no malgastes los dones que Dios te da y úsalos correctamente. Estés dentro de casa o fuera de casa, no malgastes esos dones. Si ya estás en casa, busca a tu Padre y pasa tiempo con Él. No hay mayor prioridad que esa. No importa lo que hagas, a las actividades que asistas, las reuniones que realices, no importa los programas y proyectos que tengas, lo importante es pasar tiempo con tu Padre. Y cuando ames, esta es la última, amas sin reproches, sin rencores y sabiendo perdonar. De la misma manera en que Dios te ha amado a ti. Sabemos que no vamos a llegar ahí, pero ese es nuestro estándar. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. A veces nos cuesta pensar por qué Jesús murió por la humanidad y creemos que no fue necesario. Al menos hay personas que creen que no fue necesario que Él muriera en una cruz. Pero cuando vemos algún vídeo de estos que rulan, ¿no?, por las redes sociales, por WhatsApp y por los móviles, donde una persona se sacrifica por otra que tiene una necesidad, ese sí que es un héroe. Y se le da sentido a ese sacrificio. Pero con Jesús no pasa lo mismo. Y quizás es porque no somos conscientes de que nuestra vida está en riesgo, no somos conscientes de que nuestra vida está en peligro. Y vivimos en un estado de tranquilidad, donde creemos que tenemos todo bajo control, cuando en realidad estamos en la cuerda floja. Si no somos capaces de reconocer que nuestra vida está en riesgo, de que nuestro pecado nos condena, de que estamos perdidos sin Dios, de que necesitamos ayuda, nunca vamos a poder experimentar el gozo de ser amados por Él. Puede que pienses que no tienes de qué arrepentirte, no pasa nada, puede que pienses eso, puede que pienses que eres una buena persona, que tienes un buen corazón. Y es que es por eso, por lo que tú no necesitas a nadie, ni siquiera necesitas a Jesús. Pero déjame mostrarte algo, alguna vez ya lo he hecho este ejercicio y conmigo es muy efectivo porque lo primero que me hace hacer es ponerme de rodillas. Si hoy pudiéramos ver aquí, yo iba a poner un resumen de 3 horas, pero yo creo que con 20 minutos ya sería suficiente. Si todos vosotros pudierais ver todos los pensamientos que yo he tenido durante mis 43 años, lo primero que yo haría sería salir corriendo de esta iglesia para no volver nunca más. Avergonzado, humillado, pensando que esa maldad y el pecado que hay en mi corazón es imposible que entre nosotros se pueda perdonar. Entonces, ¿por qué estoy en esta iglesia? Y gozoso, contento y feliz. Estoy en esta iglesia porque Cristo es el que ha llevado mi vergüenza. Porque Jesús recibió el castigo que yo merecía. Porque Él murió y resucitó venciendo a la muerte para entregarme lo mismo que entregó este padre a su hijo, para devolverme la dignidad, para darme la libertad y para darme también la alegría. Ya no hay vergüenza en mí porque el Evangelio me ha salvado. En Romanos 1:16 dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree.
Nuestros pensamientos delatan la condición de nuestro corazón. Si esto que te he explicado lo hiciéramos contigo, ¿aún podrías pensar que no hay maldad en tu corazón? ¿Seguirías pensando que no hay pecado en tu vida? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios. Y Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios, pero la fe en Jesús nos acerca nuevamente. Juan 3:16, versículo brutal. Andreu, tú no lo sabes, pero te lo digo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y solo la fe en Él podrá darnos la libertad que necesitamos. Un amor que sale a tu encuentro, es como he titulado esta predicación. Y es que al igual que el padre de esta historia salió al encuentro de sus hijos, Dios, en la persona de Jesús, salió al encuentro de los pecadores como nosotros. Así que no desaproveches la oportunidad de conocerle. Ni tus peores actos, ni tus mayores ofensas impedirán que el amor de Dios salga a tu encuentro. Vuelve en ti, y añado esto, y cree en Jesús. Solo así podrás disfrutar de ese amor. Vamos a terminar con una oración. Sí, Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por textos como este, que conocemos bien, pero que siguen hablándonos y siguen retándonos, siguen animándonos a mejorar, a crecer y a buscarte. Gracias por el ejemplo de este Padre que nos muestra lo que tú hiciste por nosotros, que no te importó ver nuestro corazón, no te importó saber cómo somos, no te importó la manera en que teníamos de vivir, porque un corazón arrepentido es un corazón que recibe tu amor. Y te damos las gracias por la persona de Cristo, te damos las gracias porque Él vino para salvarnos y porque hoy, como recordábamos, gracias a creer en que Él murió y resucitó por nosotros y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, tú nos has devuelto la dignidad, tú nos has devuelto la libertad y nos has devuelto la alegría. Sigue trabajando en nuestros corazones, Padre, que esta predicación pueda hacernos meditar y pensar en el lugar en el que estamos, pero sobre todo en la relación que tenemos contigo. Sé glorificado y bendecido con nuestras vidas en este día y también en el resto de semana. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.